Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Queridos amigos, ayer asumimos con ustedes un compromiso al terminar este programa, y es que en el día de hoy les podríamos decir qué sentido político tuvo la crisis ministerial del presidente Petro, qué partidos políticos llegaban al poder, cuáles partidos fortalecían su posición en el gobierno de Petro, qué sentido había tenido entonces la crisis que desató con la salida de los ministros de Salud, de Cultura, de Deporte. Ese fue nuestro compromiso, pero parece que no lo vamos a poder cumplir, Lemar, porque no entendemos políticamente qué fue lo que hizo Gustavo Petro. ¿O sí? ¿Usted lo entiende? Pues doctor Fernando, le he dado vueltas al asunto ayer revisando cada uno de los anuncios que ha hecho Gustavo Petro desde el primer momento de esa locución donde dio a conocer la salida de los ministros, pero además ha habido mucho ruido alrededor de ellos. Voy a contar algo del ruido que hay alrededor de las renuncias, a ver si logramos llegar al punto. Lo primero ocurre con las dos ministras. Voy a empezar por la ministra María Isabel Urrutia y por la ministra Patricia Ariza. Ambas ministras manejan unas carteras que son pequeñas en cuanto al nivel de personal. El Ministerio del Deporte tiene un poco más de 2.000 funcionarios. Es una cartera pequeña, por supuesto, si lo comparo, doctor Fernando, con Justicia o con Interior. Pero son estas dos carteras, tanto Cultura como Deporte, son dos carteras que son decisivas en los niveles territoriales. Por supuesto, la construcción de canchas, de promoción de deporte en los diferentes departamentos es algo que políticamente sirve. Pero también habrá que ver que lo mismo ocurre con el tema de Cultura. El caso es que hubo cosas tan incómodas como que a María Isabel Urrutia la retiraron de la Casa de Nariño, prácticamente del salón, en momentos en que iba a ver la locución presidencial, porque alguien le dijo que ella ya no era ministra. No se había enterado que iba a dejar de ser ministra. Y en el caso de la señora Patricia, ocurrió algo parecido. Ella decía, yo siempre quise reunirme con el presidente Petro. Es más, pedí una audiencia, una cita, y nunca se dio la cita. Lo que sí se dio fue mi salida. Me voy con el dolor de haber esperado ese momento en que el presidente Petro me mirara a los ojos y me dijera las razones que tenía para prescindir de mi trabajo. Es impresionante la mala manera. Y la otra fue, por supuesto, la salida de Alejandro Gaviria, que resultó bien extraña. Ayer se reunió el presidente Gustavo Petro. Estoy pensando con el deseo. El presidente Gustavo Petro se reunió con Alejandro Gaviria, estuvieron almorzando, porque la cosa no terminó bien. ¿Con Alejandro o con César Gaviria? Con Alejandro Gaviria. Con el ministro saliente. Con el ministro saliente. Almorzaron y, bueno, digamos que quedaron en buenos términos, pero para nadie fue buen término. Todo salió muy mal. Y por eso empecemos por escuchar primero qué dijo María Isabel Urrutia, porque no entiendo. Desde el gobierno dijeron que la cuenta donde se hablaba de la mermelada para el partido de la U era una cuenta fake, pero la señora María Isabel Urrutia no corrigió, no rectificó, no dijo que fuera una cuenta fake. De hecho, lo que aparece en esa cuenta publicado desde hace mucho tiempo son temas que tienen que ver directamente con María Isabel Urrutia. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas María Isabel Urrutia de su salida de manera intempestiva del Ministerio del Deporte. Dilian Francisca Toro niega puntualmente que ella tenga que ver en esto, pero la escuchamos a usted diciendo que de pronto esto sí fue un favor político. ¿Fue así? Bueno, los favores políticos existen, pero sabe que lo que me parece inaudito es la traición, no a María Isabel, sino la traición que le han hecho al pueblo colombiano. Yo he hecho todo mi trabajo, creamos una ilusión, el presidente nos dijo, hacemos un pacto por el deporte. Vamos a las regiones, lo hicimos, hemos hecho el trabajo bien hecho. Pero le voy a reiterar la pregunta. ¿Hubo favor político? No me diga entonces a favor de quién, pero ¿usted cree que salió del cargo para el pago de un favor político de parte del gobierno? Creo que sí, porque el 31 de diciembre quedaron despedidos 2.500 funcionarios que estaban en el Ministerio del Deporte, el cual desangraban al Estado colombiano. Segundo, no daban opción
de que los niños y las niñas pudieran tener deporte. De pronto eso no le gustó a mucha gente porque era el cambio y el presidente dijo, hagan el cambio. Yo hice el cambio para que llegara gente que había trabajado en la campaña del señor presidente y pudieran tener esa capacidad y esa esperanza de poder trabajar, hacer ese Pues el cambio. cambio no fue otro Seguramente distinto me que generó. sacarla a ella del Ministerio del Deporte en unos términos muy complicados. Ella está muy dolida, ha dicho cosas como aquella de la mermelada, ha dicho cosas como de, aquí están pagando favores políticos con el ministerio y no le dejaron hacer su trabajo. No muy distinto ocurrió en el caso de la ministra Patricia Ariza, donde hay todo un novelón, doctor Fernando. Es increíble que la política en los ministerios se esté manejando a este nivel. ¿A qué me refiero con que hay un novelón? Pues muy bien, ella dijo respecto de su salida que minutos antes de la locución, a ella la llamaron para decirle que estaba destituida como ministra de Cultura. Esa fue la razón que le dieron. La razón de la salida del cargo, pues no tiene ella la más remota idea de por qué. Pero aquí hay una historia detrás de todo esto. ¿Recuerda usted las fotografías de la señora Verónica Alcocer visitando a Nicolás Maduro y haciendo un viaje con el viceministro Ignacio Zorro para poder revisar cómo funcionaba el sistema de orquestas de Venezuela? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Pues ahí está la razón por la que se fue. Esa es la razón. Resulta que el presidente Gustavo Petro ha insistido, según lo ha contado la misma Patricia Ariza, ha insistido en la necesidad de convertir el sistema de orquestas colombiano en un sistema idéntico al venezolano, las orquestas sinfónicas. Es lo que él quiere. De hecho, hay tanta preocupación por esa idea que tiene Gustavo Petro, que más de 2.200 personajes del sector musical que tienen que ver, por supuesto, con las sinfónicas en Colombia, le enviaron una carta diciéndole que por favor no se le ocurriera, que no fuera a traer el modelo venezolano, que no es ningún modelo de admirar, que simplemente lo que han hecho con el modelo venezolano es darle propaganda desde el régimen para hacer pensar que eso ha acercado a los más pobres a la música y a la cultura, cosa que es absolutamente falsa, porque a través de esa cultura, el modelo venezolano lo que ha hecho es adoctrinamiento y por eso en Colombia se oponen a que eso sea posible. Lo cierto es que hubo ese viaje, efectivamente, a Venezuela, Verónica Alcocer y el señor Ignacio Zorro, que era viceministro del Ministerio de Cultura, y pareciera que a doña Patricia no le contaron que iba a haber ese viaje. Simplemente la primera dama viajó con el viceministro, pero no le consultaron a la ministra. Patricia Ariza dijo que no era conveniente. Ella no estaba de acuerdo con el sistema de orquestas filarmónicas como lo pretende Gustavo Petro, con el sistema que trae a Colombia, inspirado en Venezuela. Eso no gustó a la primera dama, por supuesto, y la idea se fue convirtiendo en el problema entre la ministra y el viceministro, al punto que de hecho se ha dicho que el señor Jorge Zorro había sido en algún momento el profesor de piano de las hijas del presidente Gustavo Petro y de doña Verónica Alcocer. Entonces, el mérito que tiene es haber sido profesor de piano, por eso fue viceministro, y como se opusieron, o doña Patricia no le pareció que la cosa fuera traer el modelo de sinfónicas de Venezuela, pues simplemente la sacaron. Bueno, resumamos las cosas. Esta no fue una crisis ministerial con criterio político para darle a un partido más cuota de la que tenía, sino fue una medida tomada por Gustavo Petro, vaya uno a saber por qué, pero muy probablemente para que se parezcan los sistemas de deportes y los sistemas culturales a lo que está pasando en Venezuela. El modelo venezolano, lo mismo es con la salud. La salud tiene que ser como la salud venezolana o como la salud cubana. Para allá es para donde vamos. Esto no es nada del partido de la U, ni del partido liberal, ni del partido conservador, que ya estarán entendiendo para dónde va el gobierno, ¿no? Pues las reacciones no se hicieron esperar, no se hicieron esperar. Respecto de quién es la nueva ministra del deporte, ella es una mujer bogotana, licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Educación y doctora de la Universidad Externado en Estudios Sociales. Ella, por supuesto, tiene una clara tendencia de izquierda.
Petro gobierna con los suyos. En el caso de la nueva ministra de Educación, que era la gran pregunta, y pensábamos que terminaría en manos del Partido Liberal el ministerio, pues resulta que no. La persona que llega es Aurora Vergara, que ya estaba allí como viceministra de Educación precisamente. Y la señora Aurora, para información de todos, doctor Fernando, tiene una formación en Sociología de la Universidad del Valle, es PhD en Sociología de la Universidad de Massachusetts. Y bueno, ella ha recorrido su vida académica alrededor de estrategias de resistencia en la Nueva Granada, en Venezuela y en Cuba. Ella es la nueva ministra de Educación. ¿Y a quién pertenece políticamente hablando? A la coalición del Pacto Histórico, exactamente el partido político Soy Porque Somos, el partido de Francia Márquez. Bueno, vaya uno pues a entender estas movidas y vaya uno a entender con qué fuerzas políticas va a desarrollar Gustavo Petro sus próximos actos de gobierno. Llega con una reforma a la salud que está siendo muy controvertida por todos. El Partido Liberal le encuentra defectos, el Partido Conservador le encuentra defectos, todo el mundo le encuentra defectos a la reforma a la salud, que yo sigo insistiendo, Demar. El fondo de la reforma a la salud es la importación de 10,000 pseudomédicos cubanos para adoctrinar a los colombianos. Esto no es un problema de salud, sino de salud política, para que en los hogares colombianos haya un asesor cubano diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cómo es la lucha de clases, cómo es el odio entre las clases, cómo es el sistema de vida comunista tan sabroso como el sistema cubano, de donde la gente prefiere tirarse al mar que seguir viviendo allá. O el sistema venezolano, que ha expulsado 7 u 8 millones de personas que han salido a buscar un plato de comida en alguna parte. Bueno, o el eso sistema... es lo que tenemos. O el sistema español, doctor Fernando, que ha impuesto la izquierda en ese país, que se parece mucho a lo que Gustavo Petro pretende en Colombia. Lo cierto es que nunca hablaron tan duro los partidos políticos como ayer, después de conocido lo que llamarían la crisis ministerial, que no fue ninguna crisis, e inmediatamente hubo dos comunicaciones importantes. La primera, la del Partido Liberal, donde el expresidente César Gaviria expresó su malestar, su descontento y desconcierto por la manera como el presidente Petro decidió sacar del servicio como ministro a Alejandro Gaviria, de quien dijo César Gaviria es una persona preparada y con mucha experiencia para poder ayudar en la conformación del sistema de salud en Colombia y de educación. Ante eso, el Partido Liberal hace dos anuncios. El primero, que no están de acuerdo con la reforma a la salud. El segundo, que van a votar en bloque cualquier decisión que haya frente al articulado o frente a la misma reforma desde el Partido Liberal. En bloque. No habrá votos disidentes. Y, por otra parte, los que se pronunciaron fueron los del Partido Conservador, que estaban muy calmados, muy callados, y ellos han reparado que hay cosas de la reforma que no van a aprobar, que no están dispuestos a apoyar. Hicieron 6 salvedades de lo que pudieran apoyar y de lo que no van a tramitar. Entonces se pone muy difícil. Y el partido de la U dijo que iba a presentar su propia idea de reforma a la salud. Mientras tanto, Germán Vargas Lleras, que no lo habíamos visto, doctor Fernando, desde hace mucho tiempo en pantalla, en video, llegó al Congreso de la República con su bancada de Cambio Radical y presentaron su propia reforma a la salud el día de ayer. A lo que reaccionó Petro diciendo que sería tan grave lo que iba a pasar con la salud en Colombia en contra de los beneficios de los de siempre, que por eso Germán Vargas Lleras aparecía en la escena. Vargas Lleras apareció con mucha fuerza, dio a conocer los puntos de su propia reforma a la salud y esto se pone muy complejo porque ya no tendrá usted una reforma por tramitar, sino que tendrá cuando menos 4 o 5 ideas porque el Partido Centro Democrático también ha radicado textos de una alternativa a una reforma a la salud. ¿Y cuándo empiezan estas discusiones? ¿Esto cuándo va a ser? Esto debe empezar, doctor Fernando, del 16 de marzo en adelante. Del 16 de marzo, es decir, cuando terminen estas sesiones extraordinarias y empiece el último periodo de sesiones ordinarias. Claro, de marzo a junio. Y se lo digo de esa manera, doctor Fernando, porque otro tipo de reformas no están, esas las que le estoy anunciando, de todos los partidos que ahora resultaron pues obviamente muy furiosos porque no hubo pote de mermelada, son leyes ordinarias.
a diferencia del actual que tiene carácter estatutario, pero la tramitaron como ley ordinaria. Entonces, por eso desde el 16 de marzo, muchas de estas van a empezar la discusión, por supuesto, la de cambio radical. Es un tema que ya el doctor Vargas Lleras venía trabajando desde hace mucho tiempo y en el diario El Tiempo, en su columna, había dado puntadas de hacia dónde tenía que ir esa reforma. Bueno, entonces quiere decir que una oposición con el Partido Liberal en contra, el Partido Conservador en contra, el Partido de la U en contra, el Partido de Cambio Radical en contra y desde luego la oposición del Centro Democrático, que esa sí está cantada porque ese es el partido de oposición. Es que los partidos de gobierno se volvieron partidos de oposición. Entonces, a ver, el doctor Petro, ¿cómo va a manejar la situación? Es la pregunta, es lo que se hace. Esa sí es una crisis de verdad, esa sí es crisis ministerial de verdad, ¿no? Él cuando obviamente se hacía la aproximación de qué era lo que pasaba, salió a criticar en redes sociales duramente a quienes decían que se trataba de arreglar su tema de gobernabilidad y de mejorar el acercamiento con los partidos. Dijo no se trata de eso, son nombramientos. Realmente lo que hizo fue pasar viceministros a ministros, fue lo que hizo con gente que pertenece, por supuesto, al movimiento de Francia Márquez, gente muy cercana a él, como es el caso de Zorro, o muy cercano al movimiento de Colombia Humana, como es el caso de del deporte. Pero no hubo tal idea de repartir la mermelada. Es muy curioso lo que hizo. Entre tanto, doctor Fernando, el Partido Centro Democrático, en cabeza del doctor Uribe, ha propuesto al país una consulta popular sobre la salud. Él dice que hay una reforma para formalizar los trabajadores de la salud, otra para mejorar la atención primaria y otra reforma para que haya salud en las comunidades remotas y rurales del país. Entonces, desde ya calienta motores el Partido Centro Democrático para presentarle al país una idea de consulta popular sobre la salud en Colombia. El Partido Centro Democrático, que tiene nuevo secretario general, que va a ser la voz cantante del partido, porque todos sabemos que la señora directora del partido interviene muy poco en los asuntos públicos, no es persona que maneje la política a nivel nacional. El doctor Vallejo Chufí sí lo es y lo han nombrado secretario general del partido, que será la voz cantante del Partido Centro Democrático. De manera que no les pudimos contestar, queridos amigos. Creíamos que sabríamos con los nombramientos de los ministros de salud, de cultura de educación, cultura y deporte. Perdón, de educación, salud no, de educación, cultura y deporte, qué camino estaba tomando el gobierno, y resulta que el gobierno no tomó ningún camino sino hacia su propio suicidio político. Esa es la verdad, y vamos a ver esto cómo se maneja y cómo se maneja en el Congreso y quién lo maneja en el Congreso. Y si el señor Roy Barreras tiene que hacer milagros, pues tendrá que hacer milagros, porque los partidos no le van a jalar a la reforma a la salud tal como está concebida. Un chismecito para cerrar, doctor Fernando. En medio de las discusiones y las conversaciones de los cabezas de partido, recuerde que hubo antes de ayer una reunión donde Petro se reunió con cada uno de esos cabezas de partido, obviamente con el conservador, el liberal, con todos ellos. Hubo un comentario. Si se sale o si sacan a Alejandro Gaviria del gobierno, dijo cierta ministra Corcho, yo estaría dispuesta a llegar a acuerdos para que podamos hacer algunas modificaciones respecto del proyecto que hemos presentado. Pero la condición es que se salga Gaviria. Y así fue. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Y una cosa inaudita, ¿por qué? ¿A título de qué? Satena tiene que resolver el problema de los pasajeros de Viva Air. Viva Air se quedó en el piso. Al fin, nadie la pudo comprar o nadie la quiso comprar, no sabemos. Y los pasajeros, los que tenían tiquetes, ¿qué se hace con ellos? Pues Petro lo resuelve diciendo que sea Satena el que los transporte. Ayer me di la tarea, doctor Fernando, de revisar qué significa Satena versus Viva Air. Satena cuenta con 11 aeronaves en su flota, que son los ATR-42, los 72, los Embraer y los ERJ-145. ¿Qué capacidad tienen esas aeronaves? 48, 70 y 50 pasajeros. Entre tanto, Viva Air tiene Airbus
A320-200 para 180 pasajeros y Airbus A320 Neo para 188 pasajeros también. ¿Cómo pretende movilizar en Satena, con solamente 11 aviones, que cada uno tiene 48, 70 y 50 pasajeros, a una cantidad de pasajeros que creo llega en las ventas de la aerolínea a casi 1.000.000? Satena transporta en un año 1.000.000 de personas. Viva Air lo hace en un par de semanas por esa capacidad que tiene de transporte. No entiendo cómo lo hace. Además, ¿qué va a hacer con el itinerario que tiene Satena ya establecido? ¿Va a dejar de viajar Satena a otros lugares? De verdad que unas ocurrencias que solamente a él se le puede. Bueno, y desde el punto de vista económico. ¿Quién va a asumir el costo? Claro. Por eso, los tiquetes se compraron y se le pagaron a Viva Air. Viva Air se queda en tierra, se quiebra y entonces sale Satena a transportar los pasajeros gratis. ¿Cuánto vale eso? Esa decisión del presidente, ¿cuánto cuesta? Lo pagaremos los colombianos, evidentemente. Pero ¿y cuánto cuesta? Bueno, se lo vamos a preguntar. En fin. Claro, eso es una de esas cosas improvisadas de momento que dicta el Twitter. Es que definitivamente nos gobiernan a través de Twitter. Actos de gobierno no hay. Mensajes de Twitter hay muchos y en cada mensaje el problema que se forma es mayor que el anterior. El de la reforma a la salud es monumental y ojo, que viene la reforma a las pensiones de jubilación. Ojo, que viene la reforma a la educación. Ojo, que vienen reformas por aquí, reformas por allá. ¿Quién las va a manejar? ¿Quién las va a dirigir? ¿Esto cómo es? ¿Con Twitter? Por ahora se gobierna desde Twitter y se destituyen ministros en elocuciones. Bueno, en fin. Esto, queridos amigos, eran las noticias del día. Los esperamos mañana. Acompáñenos a las 6 en punto de la mañana y no olviden, si quieren que estemos al aire, sean generosos con nosotros. No es mucho dinero, es poco dinero, pero de muchos que haremos fuerza